El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Hoy voy a enseñar sobre la santidad. De hecho, voy a enseñar sobre esto hoy y en varios otros programas. Un poquito diferente. Después voy a enseñar de cuán importante es la verdad. Y creo que la santidad es algo de lo cual debemos hablar aún más. Porque Dios nos llama a vivir vidas santas. Y no es algo que escuchamos desde los púlpitos tanto como creo que deberíamos escucharlo, porque a mucha gente eso les hace sentir un poco nerviosos. La santidad no es legalismo, y quiero asegurarme de dejar eso claro. Porque muchas personas, al pensar en la santidad o si tratan de vivir una vida santa, creen que significa que tienen que ser perfectos y que no pueden hacer nada y no pueden divertirse. Así que tengamos una mente abierta y, por la gracia de Dios, veamos este tema y aprendamos cosas que nos van a ayudar a vivir una vida que sea más agradable a Dios y que le represente bien. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad, según el diccionario griego Vine, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Ahora, cuando algo está predeterminado no significa que va a suceder automáticamente. Significa que Dios ya ha decidido que eso es lo que Él quiere para nosotros y lo ha hecho posible el que lo obtengamos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Es un estado en el cual, en su gracia, Él nos llama y en el que comenzamos nuestro caminar cristiano y lo perseguimos. Y la palabra perseguir es muy importante. Significa crecer hacia la perfección. Pensamos en la santidad y creemos que significa que tenemos que ser perfectos. Pero realmente significa crecer, siempre tener una actitud de buscar y esforzarnos por la santidad. Mientras estemos en estos cuerpos carnales, nunca vamos a manifestar una perfección al 100%. Y dirá, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? De perseguir algo que yo sé que nunca voy a alcanzar. Porque Dios espera que estemos persiguiéndolo y siempre progresando. Uno puede que no llegue al 100% cuando Jesús regrese por nosotros, pero Él quiere hallarnos prosiguiendo hacia la meta. Debe ser nuestra meta. Debemos realizar que el llamado en nuestra vida es de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me falta largo camino y necesito seguir persiguiéndolo, perseverando hacia Él. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu, es el agente principal de la santidad. Y Él es el que trabaja con nosotros hacia esa meta. De hecho, ustedes son santos desde que nacen de nuevo, si han recibido a Cristo como su Salvador. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu, nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque todos son uno. Y si uno está allí, todos están allí. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu, Él tiene que hacer todo santo, porque Dios no puede estar en un lugar que no sea santo. Así que nosotros tenemos estas bendiciones maravillosas en nosotros, que deben ser desarrolladas y mostradas. Tienen que ser integradas en nuestra alma y luego nuestras acciones, donde puedan afectar a otras personas y despertar hambre por Dios en sus vidas. Ahora, yo quiero decirles desde el principio que ser cristiano, un verdadero cristiano, es mucho más que simplemente ir a la iglesia cada semana. Muchas personas, uno le pregunta, ¿es cristiano? Voy a la iglesia. Bueno, yo digo esto todo el tiempo y lo repito porque es un poquito chistoso. Puedo sentarme en mi garaje toda la vida y no me convertir en carro. El simplemente sentarse en la iglesia no significa que usted sea cristiano. Hay muchas personas que van a la iglesia porque crecieron asistiendo a la iglesia, o era un hábito, o quizás lo hicieron por razones sociales. Pero deberíamos ir a la iglesia a aprender, para tener compañerismo con otras personas, para rendir cuentas a otros, para tener un lugar desde el cual podamos involucrarnos para servir a Dios y hacer cosas que ayuden al reino de Dios crecer. La santidad no es legalismo. Quiero asegurarme de dejar eso claro. Yo creo que
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es ser santos y aún así no ser legalistas. El vivir una vida de libertad, pero no una vida de pecado disfrazada de libertad. Vivir una vida santa no significa que no podamos divertirnos, no ir a fiestas. Tienen que recordar que el primer milagro de Jesús se realizó en una boda. Y Él obviamente no está en contra de las fiestas. Es que uno puede tener una fiesta impura, pecaminosa, o puede tener una fiesta buena, piadosa, santa y divertida. Y eso no significa que tengan que estar orando durante toda la fiesta. Simplemente significa que no hacen cosas que saben que Dios no aprobaría. Ser santo no significa que no puedan ver películas, que no juegue juegos de cartas o que no pueda bailar. No tiene nada que ver con cortarse el cabello, usar joyas o maquillaje. No somos impuros si cambiamos nuestro color de cabello, si usamos ropa colorida, nos perforamos las orejas o nos hacemos botox. Contrario a lo que muchos creen, y yo sé que algunos se van a caer de su silla al decir esto, no somos impuros si nos hacemos un tatuaje. Los religiosos dicen, tienen un tatuaje, deben ser esto, aquello o algo peor. Uno no puede juzgar el corazón de una persona por lo que viste o por el color de su cabello, por si tienen un tatuaje o no, o si usan botox. Hay que dejar de juzgar a los demás por su apariencia exterior, porque Dios ve el corazón. ¿Saben lo que la Biblia dice? Que Dios tiene una imagen nuestra tatuada en la palma de sus manos. Imagínense eso. Algunas personas se han tatuado, en el Antiguo Testamento dice esto en Isaías 44:5, tienen tatuado en sus manos, pertenezco a Dios. Uno dirá, Isaías 44:5, yo soy del Señor. Otro se llamará a sí mismo con el nombre de Jacob. Y otro escribirá, incluso marcará o tatuará en su mano, yo soy del Señor. Bueno, vean, el año pasado, a la madura edad de 79 años, me hice un tatuaje en mi hombro izquierdo y dice aquí, yo pertenezco a Jesús. Y lo hice realmente, creo que para demostrar a los religiosos que uno puede ser santo y tener un tatuaje. Además de eso, yo quería que cualquiera que viera mi hombro supiera que pertenezco al Señor. Ahora, no muchos ven mi hombro, pero hay algunas veces en que sí se ve. Hebreos 12:14. Esta es una escritura interesante. Una que probablemente no usamos mucho porque dice algo que asusta un poquito y no nos gusta asustar a la gente. Pero esto es importante. Hebreos 12:14. Esfuércense, significa hagan el mejor esfuerzo por vivir en paz y persigan, significa busquen, persigan con todo el corazón esa consagración y santidad. Aquí les viene, sin la cual nadie podrá jamás ver al Señor. Y podría decir, espérese un minuto, Joyce. Yo he nacido de nuevo, yo voy al cielo. Bueno, saben, solo hacer una oración de arrepentimiento no necesariamente significa que se va a ir al cielo. Hay una vida que Dios espera que vivamos y no somos salvos por obras. Pero si realmente somos salvos, vamos a querer vivir vidas santas que sean agradables a Dios. Déjeme decirlo de nuevo. No somos salvos por nuestras obras. La Biblia dice claramente en Efesios que no por nuestras obras, no hay obra que podamos hacer que nos salve. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Pero si somos salvos, y yo digo realmente salvos porque yo creo que muchas personas piensan que solo porque hicieron una oración, se arrepintieron de sus pecados una vez, eso significa que todo está bien ahora y van a la iglesia el domingo, pero viven como el resto del mundo todo el resto del tiempo. Y yo acepto mi responsabilidad en esto como maestra. Somos los que debemos decirle a la gente que su compromiso inicial con Cristo es solo el principio básico de su caminar con Él. Pero
desde entonces necesita crecer y perseguir la santidad. Y yo no lo dije, Pablo lo dijo, está escrito en Hebreos, sin la cual nadie jamás podrá ver al Señor. Eso no significa que tenga que ser perfecto. Solo significa que debo estar constantemente persiguiendo, caminar en la voluntad de Dios y hacer lo que yo creo que Él quiere que haga. Es obvio por estas palabras que debemos hacer el esfuerzo en el poder del Espíritu Santo. No un esfuerzo carnal y humano, sino un esfuerzo en el poder del Espíritu Santo. Y yo dije que el Espíritu Santo es el agente principal en la santificación, porque no podemos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo o recibir el poder de lo alto, como quieran llamarle. No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos a no ser que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo por lo que oro cada día, porque no solo necesitamos ser llenos una vez, debemos ser llenos y reabastecidos y refrescados y rellenos. Y así que cada mañana cuando oro le pido a Dios, lléname de Espíritu Santo para hacer tu voluntad hoy. Si usted no ora así, quiero animarle a que empiece a orar, que Dios le llene con su Espíritu Santo. La Biblia dice que Juan dijo, uno viene después de mí. Él dijo, yo les bautizo en agua, pero uno viene después de mí que les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y necesitamos ese bautismo del Espíritu y ese bautismo de fuego en nuestras vidas. Ahora, queda esta parte sin la cual nadie nunca jamás verá al Señor. Bueno, debemos tomarlo en serio y examinar si simplemente estamos yendo a la iglesia o realmente buscando la vida que Dios nos llamó a vivir. Y yo puedo decir que por muchos años, aunque yo sí creo que había nacido de nuevo, que yo amaba a Dios, pero yo no le amaba con todo mi corazón. Y yo había hecho un compromiso con Él, pero no le había entregado mi vida entera a Él. Yo no vivía mi vida buscando a Dios y siempre deseando que mi comportamiento cambiara y subiera hacia arriba más y más. Realmente yo fui a la iglesia regularmente por muchos, muchos años. Incluso trabajé en el equipo de evangelismo de mi iglesia. Estaba en la junta de mi iglesia. Y yo sí creo que yo me hubiera ido al cielo si me hubiera muerto porque sí amaba al Señor y estaba haciendo algún esfuerzo. Pero hubiera estado en el jardín de niños al llegar allá porque mi esfuerzo era bastante mediocre. Yo no entendía lo que les digo hoy. Y mucha gente no entiende esto y no podemos ser responsables por lo que no sabemos. Pero al saberlo, sí somos responsables por eso. Así que si están viendo este programa hoy, usted se debería preparar para tomar las cosas más en serio con Dios, porque después de hoy van a saber. Y cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, entonces se hace pecado. Tenemos que examinar si simplemente estamos yendo a la iglesia o realmente persiguiendo la vida que Dios nos llamó a vivir. ¿Pueden notar la diferencia entre ustedes y las personas no salvas con las que trabajan? ¿Pueden notar la diferencia entre ustedes y sus vecinos no salvos? ¿O hacen todas las mismas cosas que ellos, excepto que van a la iglesia cada semana y piensan que eso hace que todo esté bien? Aquí hay una declaración que quiero que oigan. No somos llamados solo a la felicidad, somos llamados a la santidad. Déjeme repetirlo. No somos llamados solo a la felicidad, somos llamados a la santidad. Y no dejen que eso les asuste. Como dije, eso no significa que no puedan hacer nada. Solo significa que deben hacer lo que hacen de la forma correcta. Pueden ir al cine, pero no deberían ir a las películas que están llenas de cosas sucias. Deberían ir a películas a las que llevarían a Jesús, porque uno lo lleva con uno a donde quiera que uno va. No deberíamos hacer cosas que Él no aprobaría. Una vez más, la santidad no es legalismo, pero sí requiere decisiones sabias en lo que hacemos, cómo nos vestimos, a dónde vamos,
lo que escuchamos, qué vemos en televisión y qué tipo de películas vemos, cómo hablamos, cómo pensamos, lo que decimos y cómo hablamos de los demás. ¿Está viviendo su vida para Dios, buscando diariamente la santidad y la voluntad de Dios, siempre queriendo hacer lo que Él quiere que haga? Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros por muchas razones. Es nuestro maestro, nuestro guía. Él nos ayuda a orar si no sabemos cómo. Pero una de las cosas que hace es convencernos del pecado. Nos hace sentir un poco incómodos si estamos haciendo algo que no deberíamos. Tenemos una conciencia. Y no deberíamos hacer cosas que nuestra conciencia condena. Vea, a mí me gusta ver televisión por las noches, me gusta desconectarme, ver televisión donde resuelva el problema, misterios, donde me pierda un poco y, ya saben, preguntarme cuál será el final. Y he estado viendo unos programas de salud sobre personas con enfermedades misteriosas que nadie puede descubrir qué son y aún las cosas así, cosas que me intrigan. Yo aprendo algo al mismo tiempo que las veo. Bueno, si estoy viendo una película y estoy muy interesada en la película y de repente hay algo que aparece que yo sé que no está bien, alguien se empieza a quitar la ropa, se están metiendo a la cama cada otro minuto y hay mucho lenguaje vulgar, yo no necesito que alguien venga a decirme que debo apagar eso. El Espíritu Santo me lo hace saber, simplemente haciéndome sentir un poco incómoda. Es que yo sé, y usted sabe lo bueno y lo malo, a no ser que su corazón se haya endurecido y su conciencia se haya endurecido tanto que no pueda distinguir entre el bien y el mal. Usted sabe lo que es bueno y también malo. Y usted tiene libre albedrío. El Espíritu Santo está en nosotros y nos hace saber cuándo vamos en dirección equivocada. Pero Dios nunca nos obligará a hacer lo correcto. Siempre nos da libre albedrío. ¿Qué realmente estoy tratando de decirles hoy? Que realmente quiero hablar con los que están viviendo una vida nominal, tibia, esa vida cristiana, donde va a la iglesia y piensa que es todo lo que necesita, pero que no está persiguiendo a Dios, realmente no se ha rendido enteramente a Dios. Le ha dado a Él lo suficiente de sí mismo para evitar el infierno, pero no lo suficiente para ser un testigo para Él, alguien de quien Él pueda estar orgulloso. Yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. Y quiero oírle decir lo que le dijo a Jesús: este es mi hijo amado, bueno, en mi caso, hija, en quien yo me complazco. Y yo creo que la mayoría de ustedes quieren eso. Si aman a Dios, querrán agradarle en todo lo que hacen. Y gracias a Dios, cuando fallamos, lo cual ocurre a diario, podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Jesús ya murió por nuestros pecados, así que el perdón está ahí. Solo tenemos que arrepentirnos y recibir ese perdón. Efesios 5, del 15 al 17 dice: miren cuidadosamente cómo viven. Vivan intencionalmente con dignidad y precisión, no como insensatos y los tontos, sino como sabios, sensatos, inteligentes. ¿Están siendo cuidadosos en cómo viven o solo están haciendo lo que quieren hacer? Aprovechen al máximo su tiempo, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Estamos viviendo en tiempos muy malos. Y debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para afectar las vidas de aquellos que aún no conocen a Cristo. Y una de las mejores formas de hacerlo es viviendo una vida cristiana genuina frente a ellos, no siendo religiosos ni legalistas, sino solo ser como Jesús, amorosos, humildes, amables, mansos, tomando decisiones correctas. Por lo tanto, no sean vagos, ni insensatos, ni necios, sino entiendan y firmemente comprendan cuál es la voluntad del Señor. Vea, hay una escritura muy interesante en el libro de Ageo, y yo amo usar esta escritura
Y solo se traduce exactamente así en la Biblia ampliada clásica, pero básicamente dice: la santidad no es contagiosa, pero la falta de santidad sí lo es. O quizás lo vea así. Miren, yo puedo contagiarme de gripa de alguien, pero tengo que elegir la salud. No se contagia uno de salud, es algo que uno elige y tiene que vivir la vida de cierta forma, limpiar las manos, alejarse de ciertas cosas, cuidar de uno mismo, comer bien, ser saludable. Ageo 2:11 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Pregúntele a los sacerdotes que decidan esto. Si alguien lleva en la falda de su vestidura que está consagrada, que es santa, ofrecida en sacrificio a Dios, en aquella época ofrecían carne en sacrificio a Dios y luego esa carne era santa. Bueno, cuando los sacrificios se acababan, ellos cargaban eso y lo movían en la falda de sus vestiduras y una porción era de los sacerdotes. Y miren, se lo llevaban a casa y se lo comían y usaban. Y con su falda a los bordes de su vestidura, él tocaba el pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro tipo de alimento. Lo que él tocaba se volvía en algo dedicado al servicio de Dios exclusivamente. Y los sacerdotes respondieron: no, la santidad no es contagiosa. No puede contagiarse de santidad. Tiene que elegirla. Entonces dijo Ageo: si uno que es ceremonialmente impuro, porque se ha contagiado con un cuerpo muerto, si toca alguno de estos alimentos, ¿se volverán ceremonialmente impuros? Y los sacerdotes respondieron: se volverán impuros porque la impureza es contagiosa. Así que, entiéndalo, uno no puede contagiarse de santidad, pero sí puede contagiarse de impureza. Bueno, eso me da una buena comprensión de por qué Pablo nos dijo lo importante que es pasar tiempo con las personas correctas y que no pasemos tiempo con las personas equivocadas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Con quién pasa su tiempo? ¿Pasa su tiempo con personas que están persiguiendo la santidad? ¿Personas que tienen el carácter de Dios en sus vidas? ¿O pasan su tiempo con personas que no están viviendo para Dios, pensando que eso no le afectará a usted? Sí le afectará. Puede ser infectado por su mal comportamiento. Si usted está cerca de alguien con buen comportamiento, también le influirá, pero aún tendrá que elegirlo. Pablo dijo: no se asocie estrechamente con los que son sexualmente impuros, avaros, ladrones o una persona de lengua corrupta. Primera de Corintios 5, del 6 al 11, nos imparte buen entendimiento en cuanto a esto. Y yo no voy a leer todo el pasaje, pero Pablo dijo: yo les escribí en mi carta que no se asociaran con personas sexualmente inmorales. Personas sexualmente inmorales. No me refiero a la gente de este mundo que sean inmorales o avaras o estafadores o idólatras, porque en ese caso tendrían que salirse del mundo por completo. Está diciendo que si intentan alejarse de personas mundanas que no están viviendo una vida piadosa, tendrían que salirse del mundo porque no se pueden evitar. Pero él dijo: les escribo porque no deben asociarse con nadie que afirme ser un hermano o hermana en Cristo, pero que sea sexualmente inmoral o avaro o un idólatra o un calumniador. Pero mire, un calumniador, él dice: no pase mucho tiempo con alguien que anda chismoseando de los demás. Bueno, ¿cuántos cristianos hacen eso? Mira, yo recuerdo cuando solíamos ir a la iglesia el domingo y luego un grupo iba a desayunar y chismoseábamos del pastor y todo lo que no nos gustó del sermón ese día y lo que no nos gustaba de él. Bueno, no buscábamos la santidad, no estábamos viviendo una vida piadosa, actuábamos como los incrédulos. Pero les cuento algo: cuando seriamente yo me enfoqué en Dios, y aquí es donde está la línea divisoria, y hablaremos de esto más, pero cuando me puse seria en mi caminar con Dios, yo ya no podía hacer esas cosas sin sentirme muy incómoda. Había sido llena del Espíritu Santo. Él estaba en mí y mire, desgarrándome por dentro.
Y yo me sentía miserable por dentro. Sí, intentaba hacer ese tipo de cosas. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores.